Hola de nuevo a todos, vamos con el punto 1.7, simetría, y con el punto 1.8, periodicidad. Son las dos últimas propiedades o características que vamos a estudiar de las funciones. Bueno, en cuanto a la simetría, tenemos dos tipos de simetría. Simetría par. Una función presenta simetría par si se cumple que f de x es igual a f de menos x. Gráficamente, una función par es simétrica respecto del eje de ordenadas, eje vertical, esta situación. Respecto de este eje, la función es simétrica. Esto que pone aquí de que f de x es igual a f de menos x significa que la imagen de cualquier valor de la derecha tiene que ser igual que el valor de la izquierda, que son los negativos. Es decir, la f del 3 vale 0, pues la f de menos 3 también tiene que valer 0. Si la f del 4 vale menos 1, pues la f de menos 4 tendrá que valer también menos 1. Simetría impar. Una función presenta simetría impar si se cumple que f de x es menos f de menos x. Bueno, esto también se puede leer de otra forma, que es que f de menos x sea menos f de x, lo vamos a ver abajo. Una función impar es simétrica respecto al origen de coordenadas. Vale, esta situación, este punto es simétrico respecto al origen de coordenadas y da aquí. Este punto simétrico respecto al origen de coordenadas vendría aquí. Y así sucesivamente. Este vendría aquí, este vendría cruzado aquí. ¿Vale? Lo que se cumple aquí es que si tengo la f de 4 menos 1, pues la f de menos 4 será más 1, cambiada de signo. Bueno. Dice, cuando nos piden estudiar la simetría, se puede atender al dibujo y ver si existe simetría. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿esto es simétrico? Diría no. ¿Vale? ¿Esto es simétrico? Diría sí. Pero hay casos en los que no tengo el dibujo, entonces tengo que calcular f de menos x y aplicar estos criterios. Si calculando f de menos x obtengo f de x, eso es una función par. Si calculando f de menos x obtengo menos f de x, es impar. Fijaos que este criterio, esto de aquí, es lo mismo que esto de aquí. Cuando este signo menos lo pongo aquí delante, ¿vale? Pero lo que calcularía es f de menos x. Entonces, vamos a ir viendo estos casos. Bueno, en el tercer caso dice aquí que si no cumple ni lo uno ni lo otro, pues ni es par ni es impar. Estudia la simetría de estas funciones. F de x menos x cubo más 4x cuadrado menos 4x menos 16. Yo lo que haría es calcular f de menos x, es decir, donde pone x poner menos x, y tendría menos x al cubo, 4 por menos x al cuadrado, menos 4 por menos x y menos 16. Daría menos al cubo da menos x cubo, menos al cuadrado da positivo con el 4, 4x cuadrado, y menos con menos más 4x. Ahora, esto que es f de menos x lo tengo que comparar con f de x o con menos f de x. Si lo comparo con f de x, que está aquí, tendría que ver que esto y esto coinciden. Ya de primeras, menos x cubo, luego no coincide, no es par. Vamos a la siguiente. F de menos x, hemos dicho que era esto. ¿Quién es menos f de x? Pues es la f de x cambiando de signo a todo. Pondríamos el menos delante del paréntesis y cambiar el signo a los 4. Menos x cubo, menos 4x cuadrado, más 4x más 16. Y ahora comparamos esto con f de menos x. La primera sí le da, la segunda aquí pone más, aquí pone menos, pues no es ni par ni impar. Con lo cual, no es nada. La simetría no lo tiene y sería este dibujo. Pero si no tenemos el dibujo, pues el criterio para decir que no es par ni impar sería este. Vamos a este caso. F de x igual a x cuadrado menos 9. Calculamos f de menos x y aplicamos el criterio. F de menos x sería menos x al cuadrado menos 9. Es decir, x cuadrado menos 9. Que queda lo mismo que f de x. Por lo tanto, es una función par. Sería esta situación. Esta otra. F de x es igual a x cubo más x. Haciendo f de menos x tendríamos f de menos x es igual menos x al cubo más menos x. Y me queda menos x al cubo menos x. Podemos concluir que la función es impar porque f de menos x coincide con menos f de x. Menos paréntesis, cambia de signo a los dos y coincide con f de menos x. Aquí se puede ver que esta función es impar, ¿vale? Simétrica respecto del origen. Lo que se suele hacer también es doblar hacia la izquierda y luego hacia abajo. Y si eso coincide, pues es impar. Nada más. En este caso hemos visto pues, un ejemplo de cada situación. Vamos a ver en esta escena gráficamente. Aquí tenéis la definición, bueno, el criterio de f de x es igual a f de menos x o f de menos x es igual a menos f de x.
Aquí hay una función ya dibujada. Voy a reducir un poco para verla mejor. ¿Vale? Y entonces voy a subirla. Si queremos ver cómo sería par, pues quedaría así. ¿Vale? Si queremos ver... A ver, no me deja seguir. Si queremos ver cómo queda par, repito, sería así. Simetría par, f de x es igual a f de menos x. Eso quiere decir que la f del 1 coincide con la f de menos 1. Que la f de 2 coincide con la f de menos 2. Y así sucesivamente. Aquí pinchando en construcción par y moviendo este cursor se pueden ver los valores. ¿Vale? Entonces aquí la x y la menos x tienen el mismo valor. ¿Vale? Siempre se va a cumplir eso. Que la x y la menos x tienen el mismo valor. Bueno, esto podríamos seguir y saldría todo el dibujo completo. ¿Vale? Bueno, por otra parte, voy a borrar. ¿Cómo quedaría para que sea impar? Pues quedaría esta situación. A ver si la podemos ver entera. No me va a dejar. Bueno, ahí tenéis la simetría impar. ¿Vale? F de menos x es menos f de x. Y aquí quedaría el dibujo. Entonces, esta es la reflexión impar. Si marco aquí el vector, lo que me indica es cómo se mueven los puntos. Este punto, por ejemplo, tendría que pasar por aquí y venir aquí. ¿Vale? Eso es lo que me viene a indicar. Y lo mismo, si marcamos la construcción impar, aquí lo que se cumple, ¿vale?, es que cuando aquí estás en x arriba, aquí en menos x estás abajo. Cualquier valor va a cumplir eso. Lo que aquí está arriba, aquí está abajo. Si me voy a esta parte, lo que aquí está abajo, aquí está arriba. ¿Vale? Así iría funcionando un poquito esta escena. Bueno, yo creo que más o menos lo que es la interpretación de la simetría par-impar la tenemos. Seguimos. Vamos a ver ya la última característica, que esta no la vamos a utilizar prácticamente nunca, pero os la voy a mencionar. Dice periodicidad. Decimos que una función es periódica cuando se repite la misma gráfica de forma indefinida. El tramo que tarda en repetirse se le llama periodo. La periodicidad es característica de funciones de tiempo, por ello el concepto de periodo se define como el tiempo que tarda la gráfica en repetirse. Nosotros no estudiaremos la periodicidad salvo en un tipo de funciones, las trigonométricas, seno, coseno y tangente, pero que estas se dan en cuarto. Entonces nosotros no las vamos a ver. Pero para que veáis cómo funcionaría esto, en algún caso se nos podría dar alguna función. Aquí tengo una escena en la cual me permiten, bueno, pues aquí tengo una función, ¿vale? 2x y el periodo 0,2. Si es periódica, pues lo que haría esta función es repetirse todo el rato lo mismo, ¿vale? Yo podría cambiar este periodo y que se repitiera cada 3, pero pues sería una cosa similar. También puedo cambiar esta función. Voy a poner una función cuadrática y entonces sería esto. Pero digo que este tipo de funciones no nos lo vamos a encontrar, ¿vale? Se repite este trozo todo el rato. Las que son periódicas son la función seno, coseno y tangente, pero esas se ven en el próximo curso. Y si marco aquí un periodo de 6pi, creo que admite 6pi, pues, a ver si me la pinta ahora. Esta es la función seno y ella sola ya es periódica, ¿de acuerdo? Esta es la función seno periódica que nosotros la veremos el año que viene. Y nada más, con esto termino la parte de características de funciones. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, me la hacéis llegar y os la resuelvo. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.